Un veterano condecorado de Afganistán se vio obligado a vivir en un contenedor oxidado de 20 metros cuadrados, abandonado por el mismo sistema que una vez juró proteger con su vida. Mientras la sociedad le daba la espalda y su gobierno le negaba el apoyo prometido, Jack Miller se hundía en una depresión que parecía no tener salida, con solo su perro Max como testigo de su desesperación silenciosa. Pero el destino tenía preparado un descubrimiento extraordinario bajo sus pies. Un búnker secreto con el legado de otro veterano olvidado que había transformado su dolor en una misión de salvación para otros soldados perdidos. Escuchen cómo este hallazgo inesperado no solo cambió para siempre la vida de Jack, sino que demostró que a veces la verdadera batalla comienza cuando la guerra oficialmente termina. Y por qué su historia se convirtió en el testimonio más poderoso de que ningún héroe debe luchar solo. Jack Miller giró lentamente la llave de encendido de su vieja camioneta pickup, y el motor se apagó con un último gemido ronco. El vehículo le había servido fielmente durante los últimos 8 años, pero ahora incluso parecía tan cansado como él mismo. Nubes grises se cernían sobre los suburbios industriales de Detroit, donde entre almacenes abandonados y terrenos baldíos se encontraba su nuevo hogar. Un contenedor de carga oxidado del color caqui descolorido. Las manos le temblaban, no por el frío, aunque el viento de octubre calaba hasta los huesos. Era ese temblor que lo perseguía desde hacía meses, herencia de una guerra que había terminado para todos excepto para él. 42 años de vida, y 12 de ellos los había dedicado a servir a su patria, luchando en las arenas de Afganistán, protegiendo a sus compañeros, creyendo en la justicia. Y ahora se sentaba en la cabina de una pickup destrozada, mirando una caja metálica que costaba $300 al mes, todo lo que podía permitirse después de ser despedido de su último trabajo en el almacén. El pastor alemán Max, su único compañero fiel, saltó de la cabina con una energía que le faltaba tanto al propio Jack. El perro olfateó las frías paredes metálicas del contenedor. Sus orejas se pusieron alerta, y sus ojos marrones miraron con desconfianza al dueño como preguntando, ¿de verdad esta es nuestra nueva casa? Max era un perro inteligente. Sentía los cambios en la vida de su dueño. Notaba cómo hablaba cada vez menos, cómo le temblaban las manos por las mañanas, cómo se sobresaltaba con los sonidos bruscos. Jack se acercó lentamente a la pesada puerta del contenedor. Las llaves chirriaron desagradablemente en la cerradura. La puerta se abrió con un chirrido metálico, y el olor a humedad, óxido y olvido le golpeó el rostro. Dentro del contenedor estaba oscuro y frío. 20 metros cuadrados de metal desnudo que ahora debían convertirse en su mundo. La única fuente de luz era una pequeña ventana en el extremo, cubierta de telarañas. Trajo sus pocas pertenencias. Una cama de campaña de tipo militar que recordaba más de una misión. Una mochila gastada con ropa y una vieja mesa de madera comprada en una tienda de segunda mano. En la mesa extendió las últimas cartas del banco, sobres rojos con demandas de pago de deudas, notificaciones de pagos atrasados, recordatorios sobre el préstamo del automóvil. Las cifras en las cartas crecían cada mes, mientras que sus posibilidades de pagarlas solo disminuían. Después de regresar de Afganistán, nada salía como había soñado. Las pesadillas no lo dejaban por las noches. Despertaba empapado en sudor frío, oyendo explosiones y gritos de compañeros. Pasó una semana desde que Jack se había instalado en el contenedor, y los días se difuminaron en una rutina monótona de supervivencia silenciosa.
El veterano apenas salía de su refugio metálico, convirtiéndose en un fantasma de su propio barrio. Cada mañana, cuando los primeros rayos de sol se filtraban a través de la pequeña ventana empañada, él permanecía inmóvil en su cama de campaña, escuchando los sonidos distantes de la ciudad que despertaba, el tráfico lejano, las sirenas ocasionales, las voces de trabajadores que se dirigían a sus empleos. La tecnología se había convertido en su único vínculo con el mundo exterior. A través de aplicaciones de comida, ordenaba pizzas baratas, hamburguesas grasientas y comida china que llegaba en contenedores de plástico. Los repartidores dejaban las bolsas junto a la puerta del contenedor, siguiendo sus instrucciones escritas en notas que pegaba afuera. No quería interacción humana. No confiaba en su capacidad de mantener conversaciones normales sin que los recuerdos lo asaltaran en medio de una frase. Los vecinos del área industrial habían comenzado a notarlo. El hombre delgado de barba descuidada que vivía en el contenedor oxidado. Algunos curiosos se acercaban ocasionalmente, pero Jack había perfeccionado el arte de volverse invisible. Cuando escuchaba pasos cerca de su hogar, se quedaba completamente quieto hasta que las voces se alejaran. No por miedo, sino por la certeza de que no podría explicar su situación sin quebrantarse. Max, su fiel pastor alemán, había comenzado a emitir gemidos bajos y prolongados que resonaban contra las paredes metálicas. El animal, con su instinto natural, percibía la profunda tristeza de su compañero humano. Sus ojos expresivos seguían cada movimiento de Jack, esperando alguna señal de que el hombre que conocía regresara de donde quiera que hubiera ido su espíritu. Las noches se habían vuelto el momento más temido del día. Cuando la oscuridad envolvía el contenedor, los recuerdos cobraban vida con una intensidad despiadada. Jack revivía momentos específicos de sus misiones. El sonido metálico de las balas rebotando en el metal, el polvo que se levantaba después de las explosiones, las voces desesperadas de sus compañeros pidiendo ayuda médica. Despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. Sus manos buscaban automáticamente su pecho, presionando contra las costillas, tratando de controlar una respiración que parecía haberse olvidado de funcionar normalmente. Durante las horas diurnas, Jack se sentaba en el único silla plegable que había conseguido, fijando la mirada en la pared metálica frente a él. Sus ojos se perdían en las irregularidades del óxido, en las pequeñas abolladuras que contaban historias de la vida anterior del contenedor. Su teléfono móvil permanecía en silencio sobre la mesa, como un recordatorio constante de las conexiones humanas que había perdido. Los amigos de antes, compañeros de la base militar y conocidos civiles, habían dejado de intentar contactarlo meses atrás. Al principio llamaban regularmente, invitándolo a reuniones, partidos de fútbol americano, barbacoas familiares. Pero Jack había rechazado cada invitación con excusas cada vez más elaboradas, hasta que finalmente dejó de responder por completo. No los culpaba por rendirse. Él también se habría rendido con alguien como él. Sus padres, que vivían en Ohio, mantenían contacto esporádico a través de mensajes de texto fríos y llamadas incómodas. Para ellos, Jack simplemente había perdido la motivación para buscar trabajo estable. Durante la tercera semana en el contenedor, Max comenzó a mostrar un comportamiento que desconcertó completamente a Jack. El pastor alemán, que hasta entonces había aceptado con resignación canina su nueva vida confinada,
empezó a actuar de manera completamente inusual. Cada mañana, en lugar de dirigirse hacia la puerta esperando su paseo matutino, Max se dirigía directamente al rincón más alejado del contenedor, donde comenzaba a rascar insistentemente el suelo metálico con sus garras. Al principio, Jack interpretó este comportamiento como una manifestación más del estrés que ambos estaban experimentando. Pensó que quizás Max había detectado el olor de algún roedor que había hecho su hogar bajo el contenedor, o simplemente estaba desarrollando algún tipo de comportamiento compulsivo debido al encierro prolongado. Sin embargo, cuando intentaba llevarlo afuera para su paseo diario, Max se resistía activamente, plantando sus patas firmemente en el suelo y negándose a moverse hacia la puerta. Los gemidos del perro se volvieron más frecuentes y urgentes. No eran los lamentos melancólicos de las semanas anteriores, sino sonidos más agudos y demandantes, como si estuviera tratando de comunicar algo específico e importante. Max alternaba entre rascar el suelo metálico y mirar fijamente a Jack, moviendo la cola de manera expectante, claramente esperando que su dueño prestara atención a lo que había descubierto. Durante 3 días consecutivos, Jack ignoró deliberadamente el comportamiento de su compañero. Su mente estaba demasiado nublada por la depresión como para procesar adecuadamente las señales que Max le enviaba. Pero el perro se volvió increíblemente persistente, intensificando sus esfuerzos de excavación hasta que sus garras comenzaron a crear pequeñas marcas visibles en el metal. Fue en la tarde del 4.º día cuando Jack finalmente decidió investigar qué había captado la atención de Max de manera tan obsesiva. Se acercó al rincón donde el perro había estado trabajando incansablemente y se arrodilló para examinar el área más de cerca. Para su sorpresa, descubrió que las garras de Max habían logrado crear una pequeña grieta en lo que parecía ser una sección del suelo que no estaba soldada permanentemente al resto de la estructura. Intrigado por primera vez en semanas, Jack buscó su linterna militar entre sus pertenencias. La luz reveló que lo que había tomado por suelo sólido era en realidad una cubierta metálica camuflada bajo capas de óxido, suciedad y pintura descascarada. Los bordes de esta sección rectangular eran apenas visibles, hábilmente disimulados para parecer parte integral del contenedor. Con renovado interés, Jack comenzó a trabajar junto a Max, utilizando una palanca improvisada que hizo con una barra de metal que encontró afuera. Después de considerable esfuerzo, logró levantar la pesada cubierta metálica, revelando una abertura rectangular que conducía hacia abajo. El aire que salía del agujero tenía un olor distinto, fresco, seco, completamente diferente al ambiente húmedo del contenedor. Jack dirigió el haz de su linterna hacia la abertura y descubrió una escalera de metal que descendía varios metros hacia lo que parecía ser una habitación subterránea. Las paredes estaban revestidas con paneles metálicos industriales y pudo distinguir estanterías a lo largo de los lados. Max olfateó la abertura con entusiasmo, claramente satisfecho de que finalmente hubiera logrado captar la atención de su dueño. Descendiendo cuidadosamente por la escalera, Jack se encontró en un búnker subterráneo perfectamente preservado que parecía haber sido construido durante la era de la Guerra Fría. Las dimensiones eran impresionantes, aproximadamente el doble del tamaño del contenedor superior, con techos lo suficientemente altos como para que pudiera estar de pie cómodamente. Entre los documentos esparcidos sobre la mesa de madera desgastada, Jack encontró un cuaderno de cuero gastado que inmediatamente captó su atención.
Las páginas amarillentas estaban llenas de una caligrafía cuidadosa pero temblorosa, escrita con tinta azul que se había desvanecido con el tiempo. La primera página revelaba la identidad del autor, Coronel Robert Stone, veterano de Vietnam, y las entradas estaban fechadas desde principios de los años 80 hasta mediados de los 90. Mientras Jack leía las primeras páginas, una sensación extraña lo invadió, como si estuviera leyendo su propio diario escrito por otra persona. Stone describía con detalle doloroso sus noches sin dormir, interrumpidas por pesadillas que lo transportaban de vuelta a las selvas del sudeste asiático. Las palabras resonaban con una familiaridad inquietante. El sudor frío que empapaba las sábanas, los sonidos de helicópteros que su mente creaba en el silencio de la madrugada, la sensación constante de estar siendo observado por enemigos invisibles. El coronel escribía sobre su incapacidad para mantener relaciones normales, sobre cómo sus amigos y familiares gradualmente se alejaron cuando no pudo explicar por qué un portazo lo hacía tirarse al suelo, o por qué no podía estar en multitudes sin sentir pánico. Stoney había construido este búnker como su refugio personal, un lugar donde podía existir sin tener que fingir que era la misma persona que había partido a la guerra décadas atrás. Pero conforme Jack continuaba leyendo, la narrativa del diario tomó un giro inesperado. Stone comenzó a escribir sobre otros veteranos que había conocido en centros de ayuda gubernamental, hombres y mujeres que compartían las mismas luchas silenciosas. Inicialmente había comenzado a invitar a algunos de ellos al búnker, ofreciendo un espacio seguro donde podían hablar libremente sobre sus experiencias sin ser juzgados o malinterpretados. Lo que comenzó como reuniones informales se transformó gradualmente en una red organizada de apoyo mutuo. Stone había documentado meticulosamente los nombres, direcciones y números de teléfono de docenas de veteranos de diferentes conflictos: Vietnam, Golfo Pérsico, operaciones menores en América Central. Había creado un sistema de comunicación que funcionaba completamente fuera de los canales oficiales, conectando a personas que se sentían abandonadas por las instituciones que supuestamente debían ayudarlas. Las páginas del diario revelaban historias increíbles de transformación y sanación. Stone describía a un marino que había llegado al búnker completamente incapaz de dormir más de 2 horas consecutivas, y que después de meses de reuniones grupales había logrado reconstruir su relación con su esposa e hijos. Escribía sobre una enfermera del ejército que había perdido la confianza en sí misma después de perder pacientes en combate y que eventualmente se había convertido en consejera para otros veteranos. Entre los documentos, Jack encontró fotografías que daban vida a las historias del diario. Imágenes de grupos de hombres y mujeres sonriendo en el búnker, cartas de agradecimiento escritas a mano, recortes de periódicos sobre veteranos que habían logrado reintegrarse exitosamente a la vida civil. Había evidencia tangible de que este lugar había sido un refugio de esperanza para personas que, como Jack, habían perdido la fe en la posibilidad de una vida normal. La entrada final del diario estaba fechada apenas 2 años atrás, y las palabras parecían dirigirse directamente a Jack. Quienquiera que encuentre este lugar, debes saber que no estás solo en tu lucha. La guerra vive dentro de nosotros mucho después de que terminen los combates, pero hemos aprendido que nuestro dolor puede transformarse en una fuerza que ayude a otros a encontrar su camino de regreso a casa. Utiliza todo lo que hay aquí.
Continúa lo que comencé. Junto al diario, una radio de comunicaciones militares permanecía en perfecto estado de funcionamiento. Jack encendió la radio de comunicaciones con manos que temblaban ligeramente, no por ansiedad esta vez, sino por una mezcla extraña de nerviosismo y expectativa. El equipo cobró vida con un zumbido electrónico familiar que lo transportó instantáneamente a sus días de servicio militar. Ajustó cuidadosamente los diales siguiendo las anotaciones detalladas que el coronel Stone había dejado en una hoja plastificada junto al aparato. Las primeras frecuencias solo produjeron estática y interferencias, sonidos vacíos que llenaron el búnker subterráneo. Después de varios intentos infructuosos de establecer contacto, cuando ya comenzaba a preguntarse si el sistema seguía funcionando después de tantos años, una voz cansada atravesó las ondas radiales como un susurro desesperado en la oscuridad. «Habla, Thomas. Desde Chicago. ¿Alguien me escucha?» La voz tenía una calidad quebradiza, como si hubiera estado llorando, y llevaba consigo el peso inconfundible de la desesperanza total. Jack reconoció inmediatamente esa entonación porque había escuchado la misma desesperación en su propia voz durante las últimas semanas, cuando hablaba consigo mismo en la soledad del contenedor. Era el sonido de un hombre que había llegado al límite de su resistencia emocional. Alguien que buscaba cualquier señal de que no estaba completamente solo en el mundo. «Te escucho, Thomas. Soy Jack. Estoy en Detroit. Serví en Afganistán», respondió, sorprendiéndose a sí mismo por lo clara que sonaba su voz después de días de apenas hablar. Hubo un silencio prolongado del otro lado, seguido por un suspiro de alivio que se sintió como si hubiera viajado miles de kilómetros a través del éter. La conversación que siguió duró casi 2 horas completas, convirtiéndose en un intercambio profundo y doloroso de experiencias compartidas. Thomas le contó sobre su lucha contra la dependencia del alcohol, cómo había comenzado bebiendo para silenciar los recuerdos de Irak, y cómo esa solución temporal se había convertido en un problema que destruyó su matrimonio de 15 años. Su esposa se había llevado a los niños, y él estaba viviendo en un apartamento diminuto, trabajando en empleos temporales que apenas le permitían sobrevivir. Jack escuchó con una atención que no había experimentado en meses, sintiendo cómo cada palabra de Thomas resonaba con sus propias experiencias. Por primera vez, desde su regreso, se sintió verdaderamente útil, como si su presencia importara a alguien. No estaba ofreciendo soluciones mágicas o consejos vacíos. Simplemente estaba siendo un testigo comprensivo de la historia de otro ser humano que había caminado por senderos similares de dolor. La noche siguiente, Jack sintonizó nuevamente la radio y estableció contacto con Sarah, una veterana de la Marina que vivía en Atlanta. Su historia era diferente, pero igualmente desgarradora. Había perdido a su mejor amiga en una explosión y llevaba años culpándose por haber sobrevivido. Después de Sarah vino Michael desde Phoenix, un especialista en comunicaciones que había desarrollado ataques de pánico severos que le impedían mantener trabajo estable. Cada conversación seguía un patrón similar. Comenzaban con cautela, gradualmente se profundizaban en territorio emocional más vulnerable y terminaban con ambas partes sintiéndose menos aisladas que antes. Jack descubrió que tenía una habilidad natural para escuchar, sin juzgar, para hacer las preguntas correctas que permitían a las personas expresar sentimientos que habían mantenido enterrados durante años. Inspirado por estas conexiones,
Jack comenzó a estudiar sistemáticamente todos los materiales que el coronel Stone había acumulado a lo largo de los años. 3 meses después del descubrimiento del búnker, el contenedor oxidado se había transformado completamente en un centro no oficial de ayuda para veteranos que funcionaba las 24 horas del día. Jack había invertido cada centavo de sus ahorros restantes y los pequeños ingresos que había comenzado a recibir de donaciones voluntarias en equipar adecuadamente el espacio. Instaló equipos de radio adicionales que había conseguido a través de contactos militares. Creó un sistema de chat en Internet usando una conexión satelital básica y estableció horarios regulares para sesiones grupales de apoyo que se realizaban tanto presencialmente como de forma virtual. La noticia del refugio se había extendido de boca en boca a través de la red subterránea de veteranos que Stoney había construido décadas atrás. Personas llegaban desde lugares tan lejanos como Ohio, Indiana e incluso algunos estados más distantes. Algunos venían solo por unas horas, necesitando desesperadamente hablar con alguien que entendiera realmente su experiencia. Otros se quedaban varios días, durmiendo en sacos de dormir en el búnker, participando en conversaciones profundas que se extendían hasta altas horas de la madrugada. Jack había transformado el búnker subterráneo en un espacio acogedor y funcional. Consiguió sofás usados de tiendas de segunda mano, instaló una pequeña cocina con tetera eléctrica para preparar té y café y creó una biblioteca especializada con libros sobre recuperación de trauma, técnicas de meditación y historias inspiradoras de otros veteranos que habían logrado reconstruir sus vidas. Las paredes, antes desnudas y frías, ahora estaban decoradas con fotografías que contaban historias de esperanza. Graduados de programas de rehabilitación, familias reunidas, veteranos que habían iniciado negocios exitosos o regresado a la escuela. Cada fotografía representaba una victoria personal que Jack había presenciado y, en muchos casos, facilitado. Estaba Marcos, quien había llegado sin hogar y ahora trabajaba como consejero en un centro comunitario. Sara había logrado reconciliarse con su familia y completado un programa de capacitación laboral. Michael había abierto un pequeño taller de reparación de radios, combinando sus habilidades militares con una nueva pasión por ayudar a otros veteranos a mantenerse conectados. Jack todavía despertaba ocasionalmente empapado en sudor frío, con el corazón acelerado por pesadillas que lo transportaban de vuelta a Afganistán. Pero ahora esas experiencias tenían un propósito diferente. Cuando hablaba con otros veteranos sobre sus propios demonios nocturnos, podía ofrecer comprensión genuina y estrategias prácticas que había aprendido tanto de los materiales de Stone como de su propia experiencia de sanación gradual. Cada persona que encontraba alivio a través de las sesiones se convertía en una parte integral de su propio proceso de recuperación. Jack había descubierto que el acto de ayudar a otros no solo les beneficiaba a ellos, sino que también sanaba heridas profundas en su propia alma. El coronel Stone tenía razón. El dolor, cuando se canaliza correctamente, puede transformarse en una fuerza poderosa para el bien. Max se había convertido en la mascota no oficial del centro, saludando a cada visitante con entusiasmo, como si intuitivamente comprendiera que su hogar oxidado se había transformado en un faro de esperanza. El perro parecía tener un instinto especial para identificar a las personas que más necesitaban consuelo, acercándose silenciosamente para ofrecer su presencia tranquilizadora.
Las noches encontraban a Jack sentado frente a la radio, conectando con veteranos solitarios en ciudades distantes, sabiendo finalmente que había encontrado su verdadera misión.